Muy bien, y seguimos con un tema diferente de ciencias, la profe María Fuentes desde el Colegio San Francisco de Asís, y vamos a hablar esta vez sobre la tabla periódica. Y nuestro objetivo principal es usar la tabla periódica como modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, considerando su número atómico, la masa atómica, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el brillo y los enlaces que pueden formar. Y para comenzar, vamos a comenzar con un modelo de tabla periódica que tenemos acá. Y esta señora fue creada por Dmitri Ivanovich Mendeleev y la publicó en 1860, la primera versión de esta tabla, donde ubicaba los elementos de acuerdo a su número atómico y a sus propiedades. Esta tabla periódica fue creada principalmente por la necesidad de organizar estos elementos que habían descubierto hace mucho tiempo, y Dmitri Mendeleev tuvo la audacia o la sagacidad de crear una tabla donde dejaba espacios para los elementos que aún no habían sido descubiertos y que iban a cumplir con esas características. La tabla periódica está dividida de alguna forma, como por ejemplo metales. Todo lo que se ocupa desde el número 30, 13, 31, 49, 50 hacia la izquierda se llama metales. Dentro de esos metales hay diferentes tipos de metales, sí, pero básicamente son metales, no metales, que donde entra el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, selenio y algunos otros, el bromo, silicio, germanio, astanino, telurio y polonio, que son los 52, 51, 33, 14, 5, 84, ellos están denominados semimetales. Quiere decir que pueden comportarse en algún momento como metales o como no metales, dependiendo su situación. También tenemos estos particulares que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, que se llaman gases nobles. Se llaman gases nobles porque ellos no reaccionan, son totalmente estables y no están buscando a nadie para combinarse. Y tenemos estos señores que se llaman metaloides o semimetales. ¿Okay? Esta tabla periódica está también organizada de alguna forma. Si vemos arriba, en la parte de arriba de la tabla periódica, existen unos números que existen en números romanos, que dice 1A, 2A, 3B, 3A y así sucesivamente. Ella está dividida de dos formas. Como está dividida en cuadritos, los que están de forma horizontal, que dice 1, está dividida en periodos, que son los que están de forma horizontal, ¿ok? Como nos indica la flecha. Está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, desde el hidrógeno hasta el francio. Profe, ¿por qué el que dice 57 y 89 no entran allí? Porque ellos se supone que van en los recuadros, si se fijan, al lado del 56 y del 88, ellos van allí, solo que si se hace la tabla periódica fuera un poco deforme, entonces ellos deben unirse y van en esos lugares. Estos que están por fuera se llaman tierras raras. Y la otra forma que está dividida la tabla periódica es en grupos, ¿ok? Y cada grupo de estos, por ejemplo el grupo 1, donde está el hidrógeno, litio, el 11, el 14, el 19, que es el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ellos cumplen una particularidad y cumplen con algunas características particulares, como por ejemplo la configuración electrónica, en qué números termina, en qué orbitales termina. Recuerden que hablamos que los electrones están ubicados en órbitas, en ciertas órbitas, y así sucesivamente. ¿Por qué útil la tabla periódica? ¿Por qué me la tengo que aprender? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Bueno, la tabla periódica en general es una tabla que surgió por la necesidad de saber ciertos elementos, de tenerlos organizados al momento de utilizarlos. Ella nos ofrece mucha información, nos indica el grupo, que son los elementos que de un grupo son químicamente parecidos, pero sus propiedades físicas no siempre deben ser iguales. Y los periodos nos dan información sobre las propiedades de los elementos que van variando predeciblemente dentro de los periodos, es decir, de arriba hacia abajo. Esto, por ejemplo, puede ser que los elementos de la izquierda
son principalmente metales, la mayoría, y los de la derecha son no metales, básicamente podría ser una explicación. ¿Por qué es útil la tabla periódica? La tabla periódica es la base de la química, es la base de la formación de todos los compuestos. Y en ella hay mucha información que la vamos a ver más adelante. Nos dan los símbolos de esos elementos, nos dice el nombre, nos dice las masas atómicas, nos dice la cantidad de electrones que tiene, qué enlaces puede tener, qué enlaces no puede tener, qué compuestos puede formar, y de esta manera ir creándonos una cultura científica que es súper importante. Por ejemplo, en cada cuadrito de la tabla periódica aparece un cuadrito como este. Esto lo vamos a utilizar de leyenda y vamos a ver que en cada cuadrito, si se fijan, aparece unas letras grandes. ¿Okay? Estas letras grandes son el símbolo. Hay letras o hay símbolos que corresponden a una sola letra y algunos que colocan dos letras. Cuando colocan dos letras siempre debe ir la primera letra en mayúscula y la segunda letra en minúscula. ¿Por qué dos letras? Quizás pasa que, por ejemplo, el hierro, su símbolo es Fe. ¿Por qué? Porque proviene del latín, que significa, se llama en latín ferro. Pero tenemos otro elemento que se llama flúor y que su símbolo es la letra F. Entonces ya no podíamos tener dos elementos con la letra F como principal porque no íbamos a saber si era flúor o si era hierro. Ahora, por este motivo se eligieron colocar la segunda letra que seguía después de la principal para colocarlo como símbolo. Lo mismo pasa en el caso del francio, que es Fr. Ahora bien, aparte de ese símbolo, otra cosa súper importante es el número atómico. El número atómico, recuerden que es el Z, que es lo que nos indica la cantidad de protones que tiene internamente y a su vez la cantidad de electrones si el átomo es eléctricamente neutro. Tenemos el nombre, en este caso en español hierro, los estados de oxidación, eso corresponde a verlos más adelante, pero es la forma en que se pueden combinar o la capacidad de combinación que tiene, la capacidad de poder unirse con otros elementos y formar diferentes compuestos. Nos da también la configuración electrónica y esta nos indica cómo están ubicados los electrones dentro del átomo y en qué capas están, en qué capas tiene cuánta cantidad de electrones y así sucesivamente. Nos da la masa atómica, es decir, la cantidad de materia o la masa o el número másico de este elemento. Y para continuar vamos a ver cómo se clasifican en la tabla periódica los metales y los no metales. Los metales en la tabla periódica son prácticamente, estos son los que más utilizamos: oro, cobre, magnesio, aluminio, sodio, entre otros tipos de metales, ¿ok? Pero una descripción general es, a excepción del mercurio, el mercurio es un metal que es líquido, ¿ok? Pero a excepción de este señor, la mayoría de los metales son sólidos y a temperatura ambiente presentan un brillo particular, son dúctiles, maleables y buenos conductores de calor y de electricidad. Quiere decir esto que la mayoría de los metales en su estado natural de temperatura ambiente, a temperatura ambiente nos referimos a una temperatura estándar que incluye lo que son 25-26 grados centígrados o una atmósfera de presión, todos son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, ¿ok? Aparte de ser líquido, es un metal tóxico para el cuerpo humano. Por su parte, los no metales, como por ejemplo el carbono, fósforo, azufre, el bromo y el diamante, que el diamante no es tanto como un no metal, sino que porque el diamante es simplemente un compuesto que es producido por el carbono. Está hecho de carbono en una estructura específica que le da esa forma particular de diamante. El diamante no es un elemento que está incluido en la tabla periódica. Pero el bromo, el azufre, el fósforo, el carbono, sí. Y quizás otro, el nitrógeno, el oxígeno, son no metales. Estos señores tienen propiedades físicas, es decir, su estructura, que tienden a ser muy opuestas a los de los metales. Esto quiere decir que generalmente son malos conductores de calor y de corriente eléctrica. Pueden estar en estado gaseoso, pueden estar en estado sólido y algunos en estado líquido a temperatura ambiente. No poseen un brillo particular, sino que son
en su mayoría son opacos y son poco maleables. Cuando hablamos de que un compuesto o de un elemento es maleable, quiere decir que se puede doblar, que se puede moldear. Y vamos a continuar con el siguiente contenido. Bien, la tabla periódica de esta manera también clasifica por grupos y cada grupo tiene una particularidad. Por ejemplo, el grupo 1 tiene un solo no metal, que es el hidrógeno, y en condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido. Por su parte, el grupo 14, que lo tenemos por acá, es el único no metal es el carbono, principalmente componente de las biomoléculas y la mayoría de los combustibles fósiles. En el grupo 15, el nitrógeno y el fósforo es el primero o es uno de los primeros componentes de la atmósfera en un 78%. En el grupo 16 tenemos el azufre, el oxígeno y el selenio, que son no metales, y el oxígeno también forma parte de la atmósfera. Y en el grupo 17 tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que son sustancias que se unen fácilmente con ciertos metales formando sales, como por ejemplo la pasta de dientes. Se utiliza para blanquear nuestros dientes, para mantenernos higienizados. Ahora bien, más adelante vamos a seguir profundizando acerca de la tabla periódica y cómo la podemos utilizar. Ahora los invito a que realicen la actividad siguiente. La actividad consta de realizar en su cuaderno de trabajo la actividad de la página 113 y la página 118 del cuadernillo de ciencias. Allí lo que van a hacer es, por ejemplo, en la página 113 dice analiza las evidencias. Observa el gráfico que se representa a continuación y en él muestran los puntos de fusión. Los puntos, cuando hablamos de puntos de fusión, es que se puede fundir. Y forman parte del grupo 1 de la tabla periódica y van a responder unas preguntas de acuerdo al gráfico que se encuentre allí. Y en la página 118 van a realizar la actividad que dice analizar evidencias. Vamos a ver que en la tabla periódica posee 4 regiones principales: los metales, los no metales, los metaloides y los gases nobles. Aparece una tabla, la van a examinar y luego lo van a clasificar cada uno de ellos según sus características, si son metales, no metales o gases nobles. Así de sencilla es la actividad, mis corazones, y nos vemos en las clases. Recuerden enviarme las actividades vía correo electrónico, que se los voy a dejar acá abajo. Hasta luego.